Vamos a ir a Génesis 17, del 1 al 8. Dice, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Estos días hemos estado, como ya ha mencionado Moncho, considerando el tema de nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Dios. Es bueno entender la vida de piedad, esa relación personal con Dios, a lo largo de nuestra vida como un camino, con esta imagen tan potente con la que Dios se refiere a Abraham. Era de 99 años de edad y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Camina delante de mí y sé perfecto. Vivimos en un mundo de cambios, un mundo cada vez más inestable, con mucha incertidumbre, pero no solo a gran escala, con crisis personales. ¿Quién de nosotros en esta capilla no ha pasado o no está pasando por crisis personales? Necesitamos, como Abraham, que desde su llamamiento se convirtió en peregrino y fue de un lado para otro, experimentando la inestabilidad, los cambios. Necesitamos estabilidad, estabilidad. Que el fundamento de nuestra vida sea sólido y auténtico. Y eso solo lo vamos a encontrar en Dios. Dios es el eterno. El eterno. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida y las que pasarán? ¿Cuántas cosas han pasado en la historia de esta capilla y las que pasarán? Pero Dios es el eterno. Y dice el Salmo 48, Dios el eterno nos guiará más allá aún de la muerte. A la muerte no vamos solos. Tenemos a alguien que nos guía. Tenemos a alguien que va abriendo brecha delante de nosotros. Y ni aún en la muerte estaremos sin dirección. Eso es grandioso. Si los ojos del Espíritu nos permiten discernirlo, eso es solidez. La solidez, el fundamento que encontramos solo en Dios. Y hoy vamos a considerar la vida de Abraham brevemente. Una persona como nosotros. Alguien a quien Dios le llamó, le encontró. Ese buscadme y hallar. Le conoció, lo amó y fue creciendo en el Señor. Y es interesante que tenemos aquí un modelo de 99 años, lleno de experiencia, pero aprendiendo todavía
Le tocaba mucho todavía que aprender a Abraham. Una breve perspectiva biográfica de Abraham. En Génesis 12:1 está su llamamiento. Dice que el Señor le dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres y vete a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos años tenía Abraham en Génesis 12:1? 75, exactamente, 75. Ya mayor, ¿eh? Si alguien cree que ha llegado tarde al Señor, Abraham lo encontró a los 75. Qué privilegio los que lo han encontrado antes. Pero nunca es tarde, ¿eh? Ni aun en el momento de la cruz. Uno de los ladrones, en el último momento, no tenía tiempo para cambiar. Pero el Señor le aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué grande el Señor, ¿no? En 12:7 se le volvió a aparecer el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar en Betel. Y después, en el 13:14, de que Abraham y Lot se separaran, el Señor le dijo a Abraham: levántate, recorre esta tierra, a ti te la daré. Y en el 15:1-7 fue la palabra de Yahvé diciendo: yo soy tu escudo y gran galardón para darte en posesión esta tierra. Y llegamos al 17:1. Y se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años. Así que fijaos, desde su llamamiento hasta este momento que estamos considerando, han pasado 24 años. ¿Cuánta palabra recibió de Dios en 24 años? Si hemos contado 1, 2, 3. Al menos el texto bíblico nos registra más. Pero, ¿qué supone eso? A veces nos quejamos de que Dios no me habla y tenemos toda la palabra de Dios. Toda. De principio hasta que él creyó que era el final, Apocalipsis. A Abraham en 25 años, 3 revelaciones, 3 palabras suyas. Y fueron suficientes para dejar a toda su parentela, a toda su familia y marchar a otro lugar desconocido. Dejándolo todo, se puso en camino. Y recibió varias veces la promesa de que esta tierra la daré en heredad a ti. Y con 99 años todavía no tenía un hijo. Bueno, tenía un hijo, Ismael, pero no era el hijo. Creo que hay, en este sentido, toda una lección aquí, del privilegio que tenemos los creyentes en el siglo XXI, de tener toda la revelación de Dios, suficiente para ponernos en camino, para ir donde Él nos señale, porque le conocemos y sabemos quién nos lo pide. Y vemos en estos años un proceso evidente en la relación de este Abraham que va siendo transformado por Dios. 3 apariciones y encuentros en 24 años. Y Abraham, como se nos dice, creyó y le fue contado por justicia. Así que este capítulo 17 nos muestra un Abraham ya muy cerca de recibir algo muy especial. Pero me gustaría concluir la serie de exposiciones que hemos tenido estos días con este modelo vivo que es Abraham
y de lo que significa caminar con Dios, ser transformados por Dios. Y me gustaría señalar sobre todo 3 aspectos en la vida de Abraham. El primero es una persona en comunión con Dios, una persona en comunión. En el versículo 17, la primera parte del 1 dice: Jehová le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Una persona en comunión con Dios significa que todo empieza por ese conocimiento de Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué visión tienes de Dios? Dios existe y Dios se le puede conocer porque Él se ha dado a conocer. Y qué privilegio poder conocer a Dios, encontrarte con Él. Y el cómo lo hemos visto en estos días, pero lo repetimos desde el principio. Podemos conocer a Dios a través de su palabra. Qué importante es en nuestro caminar con Dios por la vida tener la palabra de Dios a nuestro lado. Es nuestra guía. Si queremos crecer en nuestra vida devocional, la palabra juega un papel destacadísimo. Dios quiere que le conozcas y Dios se ha tomado todo el interés en revelarnos acerca de Él para que le conozcamos. Y el Dios de la palabra es magnífico, es un Dios creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo y las estrellas hablan de Él. Pero además del libro de la creación, Él nos ha dado otro libro. 66 libros en uno, para que le conozcamos. Así que qué bueno en un mundo inestable, en medio de crisis personales, poder conocer al Creador y al Salvador, al Redentor, y al que nos va a guiar aún más allá de nuestra muerte. Eso es glorioso. ¿Hay vida después de la muerte? Ya lo creo. Y además no vamos a ir a ciegas. Vamos a ser guiados por Él. Así que no hay nadie como este Dios creador, que es personal, es santo, como veremos, es redentor, es cercano, es cuidador. Es el Padre nuestro. Nuestros padres terrenales quizá no han sido perfectos. Han podido tener muchas deficiencias. Incluso podemos haber crecido sin padres, algunos de nosotros. Pero tenemos un Padre en los cielos. ¿Qué significado tan grande tiene la oración modelo, el Padre Nuestro? Padre Nuestro, nadie es huérfano con Dios. Si nos acogemos a Dios, Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es muy grande. Así que el Dios de la palabra es magnífico. No hay nadie como Él. Lee, medita, estudia la palabra, desarrolla ese hábito espiritual y encontrarás la estabilidad que buscas. Porque el fundamento de nuestra vida es Cristo. Eso requiere, como hemos visto, decisión, tenerlo claro, tomar decisiones, eso es ser responsables, prioridad, regularidad, creatividad, dependencia e iluminación del Espíritu. Sin la iluminación del Espíritu no vamos a ningún sitio. ¿Recordáis aquella escena de los caminantes de Maús? Aquella pareja que iba discutiendo por el camino. Cleofás, si no recuerdo mal, era el nombre de uno de ellos. Y el Señor Jesús resucitado se pone en medio, al lado, y les va acompañando. Y se hace como el que no sabía nada.
Y Cleofás le dice, ¿pero tú no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén? Y dice que empezó a abrirles las Escrituras, empezando por los profetas. Moisés, los profetas, les habló de que era necesario que el Hijo, el Mesías, muriera. Y llegan a Emaús y celebran una cena al ponerse el día. Y es el mismo Señor Jesucristo resucitado quien da gracias por aquella cena. Y ora. Y lo haría de tal manera que enseguida su mente se fue a la última cena, a la que celebramos y hacemos memoria cada domingo. Y es unos días después que dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? La iluminación del Espíritu Santo es clave para que arda nuestro corazón. Nuestro corazón no es el corazón físico, sino que es el lugar donde se toman todas las decisiones, la voluntad, donde reside nuestro ser interior. Y ardía nuestro ser interior cuando escuchábamos la palabra de Dios. Ojalá que tengamos esa experiencia repetida. De ahí la importancia de orar antes de abrir la palabra. Leer, todo empieza por conocer a Dios, por la palabra. Una persona en comunión es aquel que cultiva una comunión íntima con Dios. Y esto nos lleva a la oración, la importancia de la oración, una segunda disciplina espiritual. En Éxodo 33:11, refiriéndose a Moisés, dice que hablaba cara a cara como un hombre suele hablar con su amigo. ¡Qué comunión! Cuando estás hablando con alguien cara a cara. Y de Abraham se dice en Santiago 2:23 que fue llamado amigo de Dios. Menudo título, ¿eh? Y ese puede ser nuestro. Si caminamos con Dios, Dios nos va a llamar amigos. Bueno, de hecho, el Señor Jesucristo dice, ya no sois mis siervos, sino mis amigos, si guardáis mis mandamientos. Quien tiene la palabra en cuenta en su vida es amigo de Dios y puede hablarle cara a cara. Qué importantes son los tiempos para la oración quieta, de contemplación, de adoración, de gratitud profunda. Qué importantes son los tiempos para la oración constante, inmediata, practicando la presencia de Dios por el camino, en cualquier lugar. Qué importantes son los tiempos para la oración intensa, confesando nuestras faltas, pidiendo por necesidades, intercediendo unos por otros. Una persona en comunión con Dios es aquel que cultiva una vida de auténtica adoración. Impresionante el versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Alguien decía, creo que en estos días, que hemos perdido mucho los creyentes. ¿Qué pensaríamos si alguno de nosotros, en el medio del pasillo aquí delante, se echa en el suelo y se postra? Está un poco loco. Es carismático, ¿eh? Postrándonos ante Dios, como dice el himno. Qué importante. Leer la palabra, contemplar a Dios, su grandeza. Entonces Dios nos coloca en nuestro sitio. Somos las criaturas nosotros. Él es el creador. Y que no olvidemos la grandeza de Dios. Y que no dudemos de la bondad de Dios, ni de ningún rasgo de su carácter. Eso es conocer a Dios, caminar con Dios. Y la palabra nos ayuda.
qué importante es desarrollar la humildad. Así que aquí tenemos a Abraham que va escuchando la palabra de Dios, va conociendo a Dios, ha respondido a su llamado y quiere vivir en comunión con Él. Pero, en segundo lugar, es una persona en transformación, no solo en comunión. Fijaos que le dice al final del versículo 1, anda delante de mí y sé perfecto. Si nos impresiona esta expresión, estamos muy aletargados. Camina delante de mí, bueno, Señor, lo voy a intentar, pero sé perfecto, es muy fuerte. Camina delante de mí y sé perfecto. ¿Es posible? Un Dios perfecto, un Dios santo requiere perfección y santidad. Hemos cantado himnos en esta mañana que nos hablan de seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Dios delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. La santidad. La experiencia de Abraham en Egipto es toda una muestra de nuestra imperfección. Cuando escuchó esta palabra y ya había experimentado algo de su imperfección, tenemos que pensar también en las nuestras. No es posible para ningún ser humano vivir a la altura de la perfección de Dios. No es posible. Pero porque se lo pide. Si no es posible, ¿por qué se lo pide? Porque ese es el propósito de Dios. No está al alcance de Abraham, no está al alcance nuestro, pero Abraham empezó a vislumbrar algo y nosotros hoy lo tenemos más claro que nadie. Casi 4.000 años después de este momento, cuando el plan de Dios ya se ha desarrollado casi en su totalidad, solo falta una cosa. He aquí, yo vengo pronto. Maranata, Señor Jesús, ven pronto. Y no tengamos miedo de decirlo esto. Es lo mejor que le puede pasar al mundo. Es lo mejor que me puede pasar a mí. Algunos tenemos una perspectiva muy humana, muy horizontal. Yo cuando era joven me daba miedo orar en este sentido, porque quería vivir la vida. Ahora me doy cuenta de lo pobre que era mi visión. Pero cuando uno está en Cristo, está en Dios, que el Señor venga cuanto antes. Pero el Señor es paciente y está esperando a cumplir el momento en el que todos los que han de creer, crean. Solo Él conoce. Solo el Padre, ni el Hijo conoce eso, ese momento. Solo el Padre. Así que Dios quiere transformarnos, quiere que lleguemos a ser perfectos. Para nosotros imposible, pero en Cristo es posible. Leíamos estos días Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, justificados, tenemos paz para con Dios, a través de Jesucristo, el justo. Así que podemos tener la certeza de que si hemos creído en Cristo, Dios ya nos ve perfectos en Cristo. Pero todavía estamos aquí. Y eso significa una tensión. El creyente en este momento de la historia vive en una tensión. Lo que algunos teólogos han llamado el ya nos ve perfectos a través de Cristo, pero todavía Francisco y cada uno de los creyentes no somos perfectos. Estamos en un proceso como Abraham. Así que la base de nuestra perfección
está en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Pero, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, es necesario que te laves los pies cada día. Tú ya estás limpio por la palabra, por la obra de Cristo, pero necesitas lavarte los pies cada día. Ir creciendo y avanzando en el proceso de perfección. Y es muy interesante cómo el proceso de transformación nos va dando cada vez una identidad más profunda y una identidad nueva en Dios, en Cristo. Dios dijo, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham. Qué importante es crecer en esa nueva identidad que el Señor nos ofrece en Cristo. Crecer en santificación. Luchar con nuestra tendencia al pecado. José de Segovia, un querido hermano nuestro, dice en una frase muy aguda, somos peores de lo que creemos. Si alguien piensa que la sangre de Jesucristo nos maquilla, no. La sangre de Jesucristo nos da una nueva naturaleza y la va renovando y le va dando crecimiento, porque somos peores de lo que creemos. No te sientas indigna, no te sientas, por así decirlo, merecedor de la obra de Cristo. El diablo nos va a estar acusando y desanimando espiritualmente. Pero si tú asumes esa realidad de que eres peor de lo que crees, eso te va a humillar de tal manera, porque es auténtico, somos peores de lo que creemos. En potencia podríamos ser como Hitler o como algún desalmado más. Pero aun siendo enemigos, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Así que es por la gracia, no es por merecimiento. Y eso nos ha de dar mucha estabilidad. No es porque Francisco es bueno, no. Francisco es muy malo, hay mucha maldad en él. Pero la gracia es inmensa, es inmensa. Y ese es el estímulo y la motivación de nuestra perfección, de nuestra transformación. El gozo del Espíritu Santo, que es quien aplica la santificación a nuestras vidas. Cristo hace posible la justificación y el principio de la perfección, y el Espíritu la va aplicando a nuestras vidas, hace que no dependamos de sentimientos. El gozo del Espíritu nos permite tampoco depender de las circunstancias. Y eso produce en nosotros paciencia, perseverancia, resistencia. James Packer, en su libro Renacer de la Santidad, dice: la santificación tiene aspectos internos como externos. La santidad implica al mismo tiempo acción, motivación, conducta y carácter, gracia divina y esfuerzo humano, obediencia y creatividad, sumisión e iniciativa, consagración a Dios y dedicación a la gente, autodisciplina y altruismo, justicia y amor. Vaya párrafo inspirado. Eso es todo lo que tiene que ver con la transformación. La santidad bíblica no es la del aislamiento, ni del retiro. Es, y no os asustéis, inequívocamente mundana, porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y nos va transformando en el mundo, sirviendo a otros. Pero esa perfección espera un momento único, que es la glorificación. Esa esperanza segura que no defrauda,
por el don del Espíritu Santo que hemos recibido. Romanos 8:30. Así que llegará un día, cuando lleguemos a la presencia del Señor, que dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aquí crezcamos en santificación todo lo que el Señor nos permita. Pero si algo nos falta, y nos faltará mucho, Él lo va a hacer en un instante, en un abrir y un cerrar de ojos. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Inmenso. Así que, como decía José María Martínez, nos llevará a un estado de felicidad completa. Pero eso es el cielo, hermanos y hermanas. Estamos todavía en el mundo. Y estamos en esa tensión de que ya estamos siendo perfeccionados, pero todavía no hemos sido del todo perfeccionados. Y concluimos, Abraham es una persona en peregrinación. Alguien que camina con Dios es alguien que es consciente de que el tiempo en este mundo es temporal, es pasajero. Si te aferras mucho a las cosas de este mundo, te equivocas. Da gracias, disfruta. La Biblia no nos lleva a ser fantasmas espirituales. Estos días, no sé si ya lo sabéis los de Villar, pero la mayoría de nosotros venimos a Homes de Valor porque se come bien. Y se nos ha traído un vino que además es mencía, de una de las clases más ricas de viña que hay aquí. Eso es un don de Dios. Y la Escritura nos invita a goza del fruto de tu trabajo. Goza. El creyente tiene la capacidad de disfrutar de las cosas buenas que Dios ha hecho. Su énfasis no es vivir para el vino ni para la comida, pero cuando puede, lo disfruta y lo pone en su lugar. Pero somos peregrinos y no debemos dejar esa perspectiva en ningún momento. Peregrino soy y voy camino de la eternidad. Voy camino de una ciudad. Me gusta mucho ese pasaje de Hebreos. Una ciudad que dice, cuyo arquitecto es Dios. Tenemos un Dios que sabe de arquitectura, de fundamentos, de construcción. Y dice, una ciudad no creada por manos humanas, una ciudad estable, sólida, para la eternidad. Hacia ahí vamos. Y todo lo que en este mundo podamos vivir será una sombra frente a la gloria de esa ciudad celestial. Esa ciudad que dice Apocalipsis que descenderá, porque Dios va a renovar la tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Y viviremos en justicia, y viviremos en paz, y no habrá sufrimiento, y no habrá llanto, y no habrá dolor, y no habrá enfermedad, y no habrá muerte. No habrá violencia, injusticia. Ese es el reino de Dios. Hacia ahí vamos. Así que no hemos de perder el norte. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que una persona en peregrinación. El versículo 17-18 en la versión internacional dice, por donde ahora andas peregrinando. Y yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Pero era una tierra en la que no era todavía estable. Por donde ahora andas peregrinando. ¿En qué consiste la vida de un peregrino? Y en Galicia sabéis mucho de peregrinación, el Camino de Santiago. Un peregrino es el que obedece a Dios, es llamado por Dios, está en comunión con Dios, está siendo transformado por Dios y vive obedeciendo a Dios.
¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesta? La obediencia es clave. Si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mis mandamientos. Y es amor, no es obligación. Dios nos ama y quiere que le amemos. En segundo lugar, un peregrino confía, obedece y confía en Dios. De Abraham se dice en el Hebreos 11:9 que vivió en tierra ajena, viviendo en tiendas. Él confió en Dios, dejó toda su parentela, todo lo que era seguridad, estabilidad humana, y empezó un camino en confianza hacia una tierra que no conocía. Nunca había estado en Canaán y hacia allí le dirigía el Señor. Así que el peregrino obedece a la palabra de Dios, vive de esa manera y vive, en segundo lugar, confiando en Dios. Y en tercer lugar, Hebreos 11:10, es alguien que espera en Dios. Obedece, confía y espera. Y esperar es muy difícil. A algunos de nosotros nos toca esperar algo importante. Algunos que estáis aquí no tenéis a la familia aquí. Os habéis puesto en peregrinación, buscando algo mejor. Y esperáis seguramente el día en que podáis reuniros con vuestra familia. Otros esperamos una intervención quirúrgica que nos dará en confianza algo más de bienestar personal y físico. Qué importante es saber esperar. Álvaro tiene mañana, la espera es corta, Álvaro, pero tiene mañana algo importante y seguramente el día hoy se le va a hacer largo. Obedecer, confiar, Álvaro, confiar y esperar. Esperar en Dios. Una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto es Dios. ¿Hay algo más hermoso que saber hacia dónde vamos y que es un lugar seguro, estable y eterno? Pues yo no me lo quiero perder. Qué belleza, la importancia de la esperanza. Y concluimos. Aquí vemos a Abraham como una persona en comunión que se convierte en una persona en transformación y que va por la vida como un peregrino. Y esto nos señala tres verdades. La importancia de la piedad personal, la comunión con Dios, caminar con Dios. La importancia de la consagración personal, la santificación, me consagro, a Cristo entero me consagro hoy, dice un himno. Y la importancia de una esperanza viva. Saber lo que esperamos, no somos ilusos, sabemos a quién y en quién y lo que esperamos. Y quiero concluir con una lectura en ese pasaje al que estoy haciendo referencia de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, los versículos del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios
de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Que el Señor nos bendiga. Amén.